Excelente el Evangelio de hoy. Me recuerda, me recuerda mucho este Evangelio a una charla que yo había tenido con mi abuela, libanesa ella, de la familia de los patriarcas. Eran católicos, apostólicos, ortodoxos, romanos. Respondían al Papa. En la época de las cruzadas, uno de los ancestros había salido en las cruzadas y cuando vieron el Santo Sepulcro, ahí se volvieron al Papa, porque si no eran ortodoxos nada más. Y vos te fijás que dice que estaban los discípulos encerrados, ¿sí? Estaban encerrados por temor a los judíos, ¿m? Por temor a los judíos. Nosotros estamos viviendo el Pentecostés y los judíos están viviendo una fiesta que se llama el Shavuot. Esa misma fiesta, el Shavuot, o fiesta de las primicias, o de las canastas, o de las cosechas, la estaban viviendo como por la propia religión judía. ¿Mm? No te olvides que esta fiesta de Pentecostés para ellos, que es el paso, la Pascua, mejor dicho, perdón, la fiesta de la Pascua es el paso de la muerte a la vida, la muerte segura que encontraban los judíos, los hebreos, ahí a orillas del Mar Rojo, y cuando se abre el Mar Rojo, por la providencia de Dios, por la maravilla que hace Dios con Moisés, se abre el Mar Rojo, ellos escapan de una muerte segura. Por eso es la Pascua. Por eso es que la Pascua significa paso de la muerte a la vida. ¿eh? Al principio de la religión judía, vamos a ir un poquito más allá, la relación que estableció el Señor con Abraham, con Isaac y con Jacob, era que ellos hablaban, que ellos empezaron a formar un pueblo, que el Señor los había elegido. Cuando ellos caen en poder de los egipcios, el periodo en que el pueblo hebreo es esclavo, no tenían una formación como pueblo, no tenían formación moral, era una aglomeración de personas. Después que salen, gracias a Moisés, de allá de Egipto, ellos empiezan a peregrinar y a vivir como un pueblo. Se organizan las 12 tribus de Israel. Jetro, el suegro de Moisés, arma una organización por número simple porque era imposible mantenerse ordenados y organizados. Entonces formó 12 tribus y cada líder de tribu transmitía sus necesidades a Jetro y Jetro se las llevaba a Moisés. Así fue como pudieron atravesar el desierto. ¿Mm? Y cuando Moisés sube al monte Sinaí, fíjate vos que a ellos le acompañaba ya durante el peregrinar en el desierto, le acompañaba la nube de día y el espíritu le acompañaba a través de una nube y a través de fuego y humo a la noche. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que siempre Dios estaba en lo alto. Entonces Moisés sube a la montaña, sube al monte Sinaí para tener una ley, para tener la tabla de los 10 mandamientos. ¿Mm? Ya para dar una ley, una ley. El, la ley de los 10 mandamientos, amarás al Señor por sobre todas tus cosas, todo, bueno, ya conocemos esas cosas. Moisés estuvo 7 semanas en el monte Sinaí, 49 días, más uno que fue el día que bajó. Cuando bajó encontró mucho desorden y los ejecutó a todos, los que habían hecho un becerro de oro, los que adoraban porque querían volver a Egipto, estaban desesperados, ya no sabían qué hacer, pero el Señor le estaba transformando la mente de esclavos
a hombres libres. Eso es lo que ellos no entendían. Entonces, en esa fiesta, en esos días, ya ese último día que forma el día 50, cuando Moisés avisa que va a bajar, esa noche los mismos hebreos, los mismos árabes también, em, se pasan toda la noche leyendo la Biblia. Se pasan, no la Biblia, bueno, sería el Torá, los rollos que ellos tenían, ¿no? Y ellos, en honor a ese momento en el monte Sinaí, ellos decoran muchas, las casas, por ejemplo, con muchas flores, eh, con leche, con miel. Se lee mucho el libro de Ruth, que es la abuela de David. ¿Por qué? Porque Ruth no era hebrea y se casa con Boz, la abuela de David. Entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿A qué voy yo? Los apóstoles esa noche estaban en el cenáculo de la última cena. Ellos quedaron ahí en Jerusalén. Y a Jerusalén por el Shabbat habían acudido toda esa gente que acudió. Y dice la palabra persas, medos, gente de la Mesopotamia, partos, profitos, toda esa gente que fue a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se iban a Jerusalén. Jerusalén era el punto de encuentro. Ellos iban a Jerusalén. Entonces, ¿qué iban? Ellos iban a Jerusalén para tributar el honor a esa fiesta que era el Shabbat, que no me estoy acordando, era fiesta de las primicias el día. Y ahí ellos llevaban, el que plantó trigo lleva su primer producción de trigo, el que criaba ovejas llevaba su primera producción de oveja, y así iban a rendir culto. En esos lugares había comercio, habían un mercantilismo exagerado, tal es así que Jesús mismo agarró el látigo y rompió todo el templo en una oportunidad. Pero, y ahí se contaban historias, eso me contaba mi abuela, ¿no? Se contaban muchas historias, ahí se habló de lo que había pasado 40 días antes, que había sido la crucifixión del Galileo. Entonces dice en Hechos de los Apóstoles, ¿cómo estos que son galileos hablan en distintos idiomas? ¿Cómo es que hablan en distintos idiomas? Entonces, eh, volviendo a los apóstoles estaban encerrados en el cenáculo. Ahí en el cenáculo tenían leche, fruta, miel, y lo que estaban haciendo estaban leyendo pasajes de la Torá, oraciones, oraciones como por ejemplo el Señor, el Dios del universo, bendito sea el Señor creador, el Señor Dios creador del universo, el fruto de la vida, que nos acogió a nosotros, los otros pueblos, y con amor, Señor, nos diste esta fiesta sagrada. Y esta fiesta sagrada abro mis labios para alabarte. Eso es lo que estaban haciendo los apóstoles. Estaban encerrados, pero estaban alabando, estaban orando. ¿M? Y mucha gente de Jerusalén, como te decía, había mucha abundancia, mucho comercio, mucho trueque. ¿eh? Intercambiaban todo y todos hablaban de lo que había pasado en la cruz. Allí nace, en ese momento, en ese momento, nace nuestra iglesia, la iglesia judeocristiana. Por eso decimos que hoy nace nuestra iglesia. Sí, hoy nace, porque fue a partir del viento del Espíritu Santo que se abren esas puertas, que sopla, que tiembla la casa, y salen a hablar y a predicar la palabra. Bueno, ya los hebreos la religión hebrea, el judaísmo, había nacido a partir del monte Sinaí, ¿entendés? A partir del monte Sinaí, de la tabla de los 10 mandamientos. Ahí ellos ya tienen una formación legal y moral. No te olvides los libros de Levítico. ¿eh? Bueno, entonces ahí en esos 40 días
que estuvo Moisés en el monte Sinaí son los 40 días que Jesús, después de crucificado, se queda entre los apóstoles, los forma, los instruye, les da todo lo que ellos tienen que saber y les manda, le dice, vayan y proclamen el Evangelio, vayan y digan, conviertan. ¿Cómo entra Jesús? La paz sea con ustedes, la paz, la paz.